Por eso la pregunta que deberíamos probablemente nosotros hacernos es: ¿de qué estamos llenos nosotros? Podemos estar llenos de nuestros propios vacíos. Podemos estar llenos de nuestras propias ideas. Podemos estar llenos de nuestros propios pensamientos, pero vacíos de Cristo. Generalmente soy alguien que hago algunas preguntas que me hacen pensar, ¿verdad? Yo le agradezco mucho a Dios y a su Espíritu que me ha asistido para resolver una serie de interrogantes que tenía yo en mi vida. Pero yo recuerdo, sin conocer, sin saber mucho de lo que Dios de alguna manera había trazado, me recuerdo que cuando conozco al Señor, yo tenía una oración que yo repetía hasta quedarme dormido, ¿verdad? Y esta oración que yo pedía a Dios es de que Él pudiera poner sus pensamientos en mí, ¿verdad? Yo recuerdo que pasaba noches enteras diciéndole: pon tus pensamientos en mí, pon tus pensamientos en mí. Y también le decía otra cosa: dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Y habían noches enteras donde hasta cuando me levantaba, yo sentía que estaba orando todavía. Lo mismo que me quedé dormido pidiendo, orando. Y creo yo que eso de alguna manera me ha ayudado a mí a que muchas de las preguntas que probablemente yo tenía, con la asistencia del Espíritu Santo, hayan podido ser resueltas. Y yo quisiera que pudiéramos resolver de alguna manera, a la luz de la palabra, una de las preguntas que probablemente menos respuestas, o que tiene muchas respuestas dentro del sistema, pero que yo creo que a través de la palabra puede ser resuelta, ¿verdad? Porque muchas veces, si nosotros no la resolvemos en función de la palabra y del Espíritu Santo acompañándonos a resolverla, vamos a dejar que estas preguntas sean resueltas por el sistema, ¿verdad? Y no con la asistencia de Dios. Entonces, esta es una pregunta, podríamos considerar, algunos filósofos podrían decir filosófica, pero en realidad creo que es importante. Y yo me ponía a pensar qué es la felicidad. Yo me ponía a pensar qué es la felicidad. Y usted se preguntará: ay, el pastor, ¿y por qué va a hablar de eso? Porque se van a dar cuenta que nosotros, a lo largo del tiempo y de la humanidad, hemos ido respondiendo, entre comillas, esta pregunta. Inclusive hay una serie de escuelas filosóficas que trataron de darle respuesta, pero creo yo que la Escritura nos presenta a nosotros una respuesta. Y cuando nosotros encontramos a través de las Escrituras esta respuesta, esto también nos prepara y nos equipa para nosotros afrontar victoriosamente la vida que Dios nos ha confiado. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se nos hacen ese tipo de preguntas, probablemente no tengamos respuesta primero. O dos, la respuesta que ofrecemos quizá tenga que ver con algo que en la televisión, en la radio, o un coach de moda probablemente esté diciendo. Pero en realidad creo que nosotros tenemos un desafío como hijos de Dios. Y el desafío como hijos de Dios es poder dar respuesta a través de lo eterno y de la palabra de Dios, y expresar esa vida espiritual a muchas de las interrogantes que tenemos en esta tierra, que han sido resueltas, entre comillas, en función de pensamientos u opiniones humanas. Entonces yo creo que el día de hoy va a ser una muy buena enseñanza,
que seguramente va a bendecir y va a edificar nuestra vida. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me asista y me ayude para que hoy nosotros podamos salir expuestos a través de esta palabra, pero también convencidos de lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. ¿Qué es la felicidad? Y para esto quiero darles una definición que la Real Academia Española da. Según la Real Academia Española, la famosa RAE, dice que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Y primero, antes que todo, cuando yo leí esto, pues me resultó bastante interesante la respuesta de la Real Academia Española. Pensé que iba a estar un poco distante o muy alejada de una respuesta como esta. Sin embargo, hay varias partes dentro de esto que dice la Real Academia Española que es importante que extraigamos. Por ejemplo, habla de un estado de grata satisfacción. ¿Qué es un estado? Y probablemente ahí deberíamos empezar. ¿Qué es un estado? Es una condición que puede ser pasajera, pero que también puede ser permanente. Traduciéndolo al lenguaje espiritual, podríamos decir que según la Real Academia Española está hablando de una condición transitoria o pasajera y de una condición que puede ser eterna, porque es permanente, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta que ahí muchas veces es donde nosotros hemos caído, e incluso hay una película que se llama En Busca de la Felicidad, ¿verdad? Y cuando hemos visto esa película lloramos y nos secamos los mocos, ¿verdad? Sin embargo, la película lo que nos transmite es que la felicidad es algo pasajero, porque se hace referencia a un momento, a una condición que llega. Incluso yo no sé si eso lo hemos escuchado, pero generalmente eso es lo que se dice de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad son esos momentos, ¿verdad? Porque creemos que no puede existir un estado permanente de felicidad en nuestra vida. Entonces lo traducimos a ciertos momentos, porque generalmente podemos tener más recuerdos tristes o momentos tristes que momentos felices. Y probablemente ahí es donde vamos a encontrar la primera gran diferencia entre lo que la Escritura nos trata de enseñar y lo que el sistema nos dice. El sistema nos dice la felicidad son momentos en tu vida. Pero a través de la Escritura vamos a encontrar que es probable, si entramos a la propuesta de Dios, tener la garantía de un estado o una condición permanente de alegría en nuestras vidas o de felicidad. Y lo vamos a ir entendiendo a través de lo que en este momento vamos a ir leyendo. Vamos a ir a el Salmo 17:15 y dice de la siguiente manera, este es David: pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Hay una versión que dice que estará satisfecho cuando despierte a la semejanza. Vimos la semana anterior a esta que nosotros somos en parte materia, porque tenemos un cuerpo, pero también tenemos una forma que es interna. Para nosotros poder tener la forma interna correcta y apropiada, requerimos de la semejanza de Dios en nuestras almas, a través del Espíritu de Dios. Es decir, que nosotros, para poder estar satisfechos, según lo que decía de manera poética el salmista, necesitamos en el alma adquirir la forma mediante la vida del Espíritu en nuestras almas. Eso es lo que está diciendo David. David está diciendo: estaré satisfecho en el momento
en el que despierte a tu forma, que despierte a tu semejanza. En otras palabras, probablemente mientras no despertemos a la semejanza de Dios, nos encontraremos en un problema de insatisfacción. Cuando el salmista escribió, esta es la versión, y dice: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, a tu forma. ¿Y cuál es la forma de Dios? Él es espíritu. Jesús mismo lo dijo: Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu, porque esa es la naturaleza de Dios, que le adoren en su realidad o en su verdad. En otras palabras, David sabía que el único camino que podía satisfacer la necesidad de su alma era en adquirir la forma espiritual de Dios. Por eso es que de alguna manera nosotros vemos que David, en este contexto del Salmo, está escribiendo en medio de la traición, de la guerra, del conflicto y de la persecución. Pero en ningún momento estaba diciendo que su satisfacción dependía de lo que externamente sucediera. Por ejemplo, yo voy a estar tranquilo hasta que me dejen de perseguir mis hijos o mi hijo. Yo voy a estar tranquilo hasta que esta guerra se calme. No, él dijo: mi satisfacción es despertar a la semejanza, a la forma espiritual de Dios. Por eso es que nuestras vidas estarán y permanecerán en una insatisfacción permanente, a menos de que nuestros ojos espirituales, nuestro corazón y nuestros pensamientos despierten a la forma de Dios. Porque nosotros somos seres que están conformados por un cuerpo, pero también por una sustancia. Y esa sustancia solamente puede ser nutrida por aquel que contiene la sustancia que puso en nosotros. Por eso es que la insatisfacción del ser humano no se resuelve por más paz que tenga en su entorno. Incluso, yo no sé si ustedes sabían, hay estudios que dicen que los japoneses tienen tanta paz que la calma en la que viven es la que les hace considerar dejar de vivir, porque todo está tan bien que necesitan un poco de caos. Y nosotros diríamos: y nosotros necesitamos un poco de calma externa. Pero David estaba en un escenario que lo estaba desafiando. Pero la pregunta es si en ese escenario en el que él estaba siendo desafiado, ¿por qué entonces no dijo que su calma era la paz de la guerra, por ejemplo? Porque él seguramente sabía que la única respuesta a la satisfacción de necesidad de su alma podía ser resuelta de una única vía, y esa única vía era despertar a la forma que Dios había preparado para que él tuviera. Por eso es que nosotros muchas veces, a través de lo doméstico y lo cosmético, somos afligidos. Y yo no te estoy diciendo con esto que no seremos afligidos, y yo no te estoy diciendo que David no estuviera afligido, pero David está hablando de la satisfacción que le produce a él despertar a la forma que Dios había previsto que él tuviera. Esta palabra satisfecho viene del hebreo. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Entonces la palabra satisfecho viene del hebreo sabá. Pero miren qué maravilloso esto, esta palabra sabá, este hebreo sabá de satisfecho, significa, o traducido al español, es estar lleno, tener abundancia o estar saciado.
En otras palabras, quiere decir que David, estando en medio del conflicto, de la guerra, de los escenarios desafiantes, de la persecución, de alguna manera oposición que él vivía, decía que la única forma en la que él pudiera estar satisfecho o estar lleno era despertando a la forma de Dios. Recordemos que en el Génesis Dios nos creó a su imagen y semejanza. Semejanza es una forma espiritual, porque nosotros no podríamos decir, ¿y quién de nosotros nos parecemos más a Dios? Aquel tal vez porque es colocho, no aquel porque lo tiene más oscuro el pelo, no aquel porque tiene rasgos que... No, sino la forma de Dios era espiritual. Entonces David estaba consciente que la única forma de poder estar lleno era abrir los ojos a la forma que Dios había previsto que él tuviera. En otras palabras, hay un proceso de insatisfacción en el ser humano a menos de que entienda para qué nació. Pero también cuando comprende quién es aquel que diseñó su forma o su semejanza. Por eso es que después el apóstol Pablo dice que ya no existen ni judíos, ni griegos, ni esclavos. Dice incluso ni hombre ni mujer, porque está hablando de dignidad. Si algo hizo la iglesia primitiva en el siglo primero fue devolverle la dignidad al ser humano. Y esa dignidad recibida desde la perspectiva en donde Cristo se constituyó en aquel que lo llenó todo. Es decir, que lo que David estaba proféticamente anunciando era que la única forma en que él encontraba y entendía que podía producir en él un grado de satisfacción era estar lleno de Cristo. Ay, pastor, pero eso usted lo dice tan abstracto, tan trivial. ¿Y cómo somos llenos de eso? Pues precisamente es ahí donde nosotros necesitamos recibir el don del Espíritu de Dios. Y nuestros corazones ser abiertos y nuestros pensamientos ser dispuestos para que el Espíritu Santo de Dios se convierta progresivamente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestro ser, nuestro todo. Entonces vemos claramente que la satisfacción de David no era que se calmara la guerra, aunque estaba en un escenario complejo. Yo no sé cuál pueda ser el escenario en el que tú estés atravesando, cuál sea tu valle de sombras, cuál sea tu momento agobiante, cuál sea el desafío presente. Lo que sí sé es que tu satisfacción o insatisfacción no depende de lo que te está pasando, sino a quién tú despiertes, en quién tú te conviertes, a quién tú te entregas y quién se convierte en tu todo, como una respuesta al vacío de nuestros corazones. Por eso David decía: estaré saciado, tendré abundancia y estaré lleno en el momento en el que despierte a tu forma. Yo creo que algo que nosotros como hijos de Dios de verdad necesitamos orar seria y considerarlo esto como importante en nuestras vidas es precisamente que Dios abra nuestros ojos. Señor, abre mis ojos, permíteme verte, permíteme conocerte, permíteme que a través del Espíritu Santo yo pueda ser saciado, yo pueda ser lleno, yo pueda adquirir tu forma. David podría haber estado orando: que se calme la guerra, Padre, que se calme, ¿verdad? Pero él en medio del conflicto decía: mi satisfacción va a ser despertar a quien me llena, despertar al que me sacia. La insatisfacción de tu vida no está porque no hayas podido en este momento pagar algo.
Creemos y oramos porque llegue esa oportunidad en tu vida y que lo puedas pagar y que te conviertas en un buen administrador también, ¿verdad? Porque a veces llega y todo lo desperdiciamos, ¿verdad? Sino la verdadera abundancia de nuestro corazón o insatisfacción no está por la falta de pago, está porque no hemos despertado a quien es nuestro todo, a quien es el que nos sacia, en quién estamos satisfechos. Y posteriormente en el Salmo 23 nuevamente encontramos a David. David fue un rey, pero también fue un profeta, ¿verdad? Hay muchas figuras proféticas que anunciaban lo que iba a expresarse en esta tierra. Dice en el Salmo 23, lo voy a leer desde el versículo o desde el Salmo 1. Dice: Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y el Salmo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. En el 23:5 dice: mi copa está rebosando. Esa palabra rebosar viene de otro hebreo, y ese hebreo es rebayá, que significa satisfacción, lo que había dicho en el salmo anterior: satisfacción, saturación o llenura. En otras palabras, nuevamente el salmista nos está diciendo que la única forma en la que él podía rebosar o rebalsar o estar lleno era que Dios se convirtiera en su satisfacción. Lo vamos a volver a leer: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En otras palabras, nuevamente está diciendo el salmista David que su satisfacción, su saturación o su llenura no provenía de condiciones externas. Nuevamente él estaba en un escenario complejo. Incluso aquí mismo está diciendo que aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezas mesas delante, ¿verdad? Lo que ya sabemos: unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Es decir, para que una copa rebose, yo no sé si ustedes han visto una copa de vino, una copa de agua, ¿verdad? La única forma de que eso rebalse es de que empiece a ser llenada de agua. Es decir, la llenura de esa copa no se produce desde afuera, sino desde adentro. ¿Sí me estoy explicando? Esa copa, para ser llena, tiene que empezarse a llenar de agua o de líquido. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Mi copa, o sea, él como copa, está rebosando, está llena, estoy satisfecho, estoy lleno en medio de los escenarios en donde seguramente estoy siendo afligido. Habrán momentos en nuestras vidas, escenarios que presenten desafíos en nuestras vidas, que afligirán nuestra vida, por supuesto que sí. Pero nuestra satisfacción no proviene de lo que nos aflige, sino de quien nos llena. Por eso la pregunta que deberíamos probablemente nosotros hacernos es: ¿de qué estamos llenos nosotros? Podemos estar llenos de nuestros propios vacíos. Podemos estar llenos de nuestras propias ideas. Podemos estar llenos de nuestros propios pensamientos, pero vacíos de Cristo, vacíos del Espíritu de Dios, vacíos del propósito de nuestra existencia, vacíos de la razón del para qué nosotros estamos en esta tierra.
Y resultado de eso, David decía, yo puedo estar en un valle de sombras, pero mi copa desde adentro está rebosando, porque estoy ungido de alguna manera en Cristo Jesús, trayéndolo a este tiempo. Y por eso mismo es que él viene y dice, sabiendo que estoy en ese escenario complejo, en ese escenario desafiante, dice él, el bien y la misericordia me seguirán. Él no estaba siguiendo el bien, no estaba persiguiendo la misericordia, sino resultado de lo que se estaba produciendo en su corazón por la llenura y la satisfacción que se estaba generando en su corazón y en sus pensamientos a través del Espíritu de Dios. El bien y la misericordia se hacían presentes en su vida, aún en los momentos en los que él transitaba como valles de sombra. Podemos estar en el valle de la sombra, en el valle de la amargura, pero si nosotros hemos dado inicio a través del Espíritu Santo a ese despertar de la llenura de Dios, de su propósito, tu corazón y tus pensamientos estarán en completa paz. Y no solamente en completa paz, sino el mismo bien y la misma misericordia de Dios y su gracia serán expresadas en el contexto a causa de que tú estás satisfecho, lleno, pleno de propósito de Cristo. Lo que a ti te determina, lo que determina tu felicidad en tu vida, no es lo doméstico, no es lo cosmético, es lo que a ti te llena. ¿Quién te llena? ¿Qué te llena? ¿Qué es lo que está rebosando de tu corazón? ¿Qué es lo que está rebosando en tus pensamientos? A causa de lo que a ti te ha llenado, es inevitable que el bien, la gracia, la misericordia de Dios se haga manifiesta en cualquier escenario desafiante en el que tú te encuentres, porque tu felicidad no depende de algo, sino de alguien que te ha llenado y suministrado de gracia, de plenitud, de amor, de propósito y de identidad. Por eso David sabía que rebosaba su satisfacción en la llenura del Espíritu. Porque no hay peor insatisfacción en esta vida que ignorar o desconocer quién tú eres. Y la única forma de poder conocer quién tú eres es a través de conocer quién a ti te creó, quién a mí me envió, y la forma o la semejanza de quién nosotros tenemos. Por si hay personas que pueden estar llenas de muchas cosas externas, pero vacías, ¿verdad? Personas que dicen, el dinero cambió a esa persona, y en realidad el dinero no es quien cambia a nadie. Tanto la riqueza y la pobreza lo único que expone es lo que nosotros somos. Escucha a alguien en pobreza y te vas a dar cuenta que todo lo que dice, si no ha conocido su identidad. Escucha a alguien en riqueza sin identidad y te vas a dar cuenta, el problema no es lo que tiene o deja de tener, sino la condición de su corazón. Por eso el bienestar es el resultado del bien ser. Y la única forma en la que nosotros podamos experimentar el bien ser es teniendo la llenura del propósito y de aquel que contiene la semejanza, la forma que nos trajo a vida. No es lo que debes,
no es lo que falta, no es lo mucho que tienes, es en quién tú estás satisfecho. ¿Quién es tu satisfacción? Algo que deberíamos orarle a Dios es: Señor, despiértame. Despiértame espiritualmente. Despiértame espiritualmente. Despiértame espiritualmente. Te quiero ver, te quiero conocer, te quiero experimentar. Quiero abrazar el diseño y ser abrazado por el diseño de Dios. Por eso es que nosotros vemos, les voy a mencionar nada más 2 escuelas, porque esta interrogante se ha presentado a lo largo de toda la historia. Dos escuelas. Está la hedonista, que ellos decían que la felicidad solamente se adquiere a través de producir placer en la vida, a través de las emociones, por ejemplo, o de solamente los sentidos. Si algo satisface los sentidos o las emociones, decían los hedonistas, podemos ser felices. Por eso es que muchas personas a lo largo de su vida han tomado muy malas decisiones y muy malas acciones, porque creen que la plenitud de su vida está en lo que hacen y no en lo que son. Pero lo que tú eres en gran manera determina lo que tú haces. Por eso dice la Escritura que Jesús, siendo Dios, no se aferró a esa condición ni a esa naturaleza para no hacer lo que Él era. Porque Él pudo haber dicho: yo aquí por dar mi vida por un montón de ingratos, de malagradecidos, y yo despojándome. Se humilló por completo y no apeló a esa condición, sino por el contrario, por lo que Él era, hizo. ¿Sí me estoy explicando con esto? Pero muchas personas, y esto se ha enseñado, se nos ha inducido a hacer para sentirnos felices. También existe la escuela aristotélica, que esta contemplaba que la forma de ser feliz es la contemplación. ¿Cómo así la contemplación? La observación. Si veo algo agradable, me produce felicidad. Y sí, lógicamente, si uno ve algo bonito, ¿verdad? Una montaña, uno dice: uy, siento amargura, pesadez. A la final, todo lo creado refleja lo invisible de Dios. Pero ellos decían que la única forma de poder ser feliz es la contemplación, la observación, prestarle la atención a las cosas hermosas. Ahora vamos a darnos cuenta de algo. Quiero que vayamos a Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cómo podía acabar su obra Jesús sin hacer nada? No podía. Para acabar su obra tenía que hacer en función de lo que Él era. Pero aquí aparece esta palabra que vimos la semana anterior a esta, que es la voluntad, el ételos o el ételo. ¿Verdad? Hay un ételo de Dios, una voluntad de Dios, que tiene 2 partes, la activa y la pasiva. La activa, el propósito y la misma voluntad, y la pasiva, el querer y el deseo. Quiere decir que cuando nosotros experimentamos el ételo de Dios, se modifica activa y pasivamente también nuestra voluntad. Tanto que Jesús decía que de alguna u otra manera su satisfacción consistía en la realización del ételo o de la voluntad o del propósito de Dios. Y él mismo lo dijo. Jesús les dijo: mi comida es que haga el propósito del que me envió y acabe su obra. Pero pasivamente, dentro del ételo, existía el querer y el deseo de Jesús. Es decir, Jesús no estaba: la tengo que hacer esta obra que me envió el Padre, aquí estoy.
sino activamente estaba realizando el propósito, pero pasivamente tenía el deseo de realizar la voluntad del Padre. Y aquí entramos a una parte importante, y es que para que nosotros podamos despertar a ese ételo eterno, necesitamos lo que dijo precisamente el salmista David: despertar. Y tú sabías que en donde él estaba, en el contexto en el que él estaba escribiendo, de ese hebreo despertar, ya traducido al español, lo que él estaba diciendo era abrir los ojos de la muerte. Es decir, David estaba diciendo que su satisfacción, su todo, su llenura, era abrir los ojos de la muerte en la que él estaba. Y como la única forma que existía de abrir los ojos de la muerte era Dios, con razón él le decía que su llenura o su todo o ser saciado consistía en que él se convirtiera en aquel que le despertara de la muerte. Cuando nosotros despertamos de la muerte interna, es inevitable que seamos reconfigurados por la voluntad eterna de Dios de forma activa y también de forma pasiva. Por eso Jesús tenía tanta autoridad de decir que su comida era hacer el propósito o la voluntad, pero pasivamente también tenía el querer y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso hay una gran diferencia entre aquellos que reprimen y aquellos que rinden. El que reprime con sus propias fuerzas trata de hacerlo y se amarga. El que se rinde voluntariamente por la configuración del ételo eterno, del propósito, rinde, entrega, se despoja. No es tengo, es debo, quiero, deseo, anhelo. Por eso Jesús en su entrega no estaba reprimido. Él, de alguna manera, a la naturaleza misma de Dios, él se había rendido. Por eso en la Escritura, él no se aferró a esa condición para decir, yo soy. Estaba rendido en función del mismo propósito que él había creado. Por eso es que nosotros necesitamos una generación que abra los ojos a través del Espíritu Santo de Dios, que por la configuración de la voluntad y del propósito pueda ser alterado de tal manera que tanto activa como pasivamente abrace la voluntad de Dios, pero también se rinda ante el propósito de Dios. Y él y Jesús está hablando de comer. ¿Qué produce el comer? Satisfacción, llenura, saciedad. Y hay quienes comen hasta que ya no aguantan. Yo no sé si han visto algunos que no han comido, cuando comen hasta bailan en ese ratito en que están comiendo. No sé si han visto más de alguno. Cuando comen se ponen a bailar. ¿Por qué? Porque produce ¿qué? Satisfacción, felicidad. Para nosotros ser efectivos y eficientes en el llamado del propósito para el que fuiste creado, porque sí lo fuiste creado y llamado, y experimentar el ételo de la voluntad y que produzca llenura y satisfacción, necesitamos experimentar el don de Dios, el regalo de Dios, en donde nosotros le decimos: Espíritu Santo de Dios, produce en mí ese querer para hacer.
Pero para eso necesitamos producir un cambio de la estructura interna, porque según el sistema, la felicidad depende de momentos. Y es ahí donde inicia, a través del Espíritu Santo de Dios, el primer paso para rendirnos. Con razón, Jesús le dijo a Nicodemo: la única forma de poder contemplar y ver el reino es naciendo del vientre eterno, del vientre espiritual, de la gracia eterna, del Espíritu Santo, que entonces te permita ver, contemplar el poder de la gloria, de la gracia, del reino, de su propósito. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso y muchas cosas más, pero en función de esto, por eso necesitamos nacer de nuevo. Para poder ver, contemplar. Por eso David estaba en el valle de las sombras, el valle de la muerte. Y él sabía que en medio de eso, lo que él contemplaba era la voluntad de Dios. Por eso él decía: en el valle de la sombra y de la muerte, el bien y la misericordia a mí me siguen. ¿Cómo estamos hablando en el valle de la sombra? Si la naturaleza que en Dios hemos recibido es capaz de aguantar y soportar los escenarios más desafiantes, porque el bien y la misericordia me persiguen, decía David. Necesitamos recibir de parte de Dios el Espíritu que abre nuestros ojos y que nos despierta, como dice David, de la muerte. Yo soy el primero a decirle a Dios: Señor, yo necesito despertar de la muerte. Yo necesito despertar de la muerte. Yo necesito que tu Espíritu me asista y me permita verte, contemplarte, experimentarte, disfrutarte. ¿Por qué los hombres de Dios en la Escritura morían? Por lo que creían. Porque su dependencia era Dios. Y aun cuando sufrieron en carne, en el Espíritu existía el querer, el deseo de hacer la voluntad, la obra de quien los había llamado. No te reprimas, ríndete. Pide al Espíritu Santo de Dios que alumbre tus ojos y tus oídos y tus pensamientos, para que pueda ser incorporado al propósito. Hay una parte donde, nosotros como hijos de Dios tenemos una parte importante. ¿Y sabes cuál es la parte importante? Que nosotros no perdamos esa comunión íntima con el Padre. Si algo hizo Dios desde la creación, fue querer estar cerca de lo que había creado. Bajaba. El deseo de Dios es revelarse, darse a conocer, estrechar comunión íntima. Por eso después, luego de que Jesús ascendió, descendió el Espíritu de Dios, que contenía su misma naturaleza para estrechar relación, poner paz al conflicto y reconciliarnos. Y la misma ciencia dice que las relaciones que producen lo que David decía alargan los telómeros de los cromosomas. Y eso se traduce al español como se alarga la vida. Con razón también dice la Escritura que la presencia de Dios hermosea el rostro.
porque en esa comunión íntima con el propósito y con el creador de todo, ¿cómo no va a ser alargada nuestra vida y nuestra existencia en función del mismo propósito? Ay, pareces de menos. El propósito nos requiere vigentes, y el propósito no va a contemplar hacer nada en contra de él, pero sí va a hacer todo para hacerlo todo a favor de él. Por eso en Filipenses, y con esto voy a ir terminando, 4, la carta a los Filipenses 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Combatieron con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocido a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados o afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, actitud de gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros, establecidos en este reino presente, no oramos para rogarle a Dios que tenga clemencia de nosotros. Le oramos a Dios para disfrutar a Cristo. Y eso es lo que dice la ciencia. En esa comunión, como la que decía David, se alarga la vida, dice la misma ciencia. Pero aquí pasa algo poderoso y vemos partes. Dice: corona mía, le dice Pablo. No hablaba de la diadema. La corona en griego que usaban los reyes se les llamaba diadema. Él hablaba de un estéfanos, de otro tipo de corona que obtenían los atletas por haber ganado. Es decir, él se estaba asociando en ese momento como un competidor que había hecho bien las cosas, y por eso les decía: ustedes son mi corona, el trabajo que he hecho. Y por eso les decía: ustedes son mi carta de presentación, son ustedes, decía él, ¿verdad? Y dice: ruego por Evodia y Sintique. Estaban peleando las hermanas, tenían un como pequeño conflicto, y les decía: sean del mismo sentir. Y esto también nos enseña algo. A veces en el reino, y esto no es excusa para hacer las cosas mal, porque si algo necesitamos es a Cristo en nuestras relaciones. Algo que debemos aprender nosotros en el reino es de que aunque hayan diferencias, debemos aprendernos a amar. Por eso dice la Escritura que el hombre se afila con el hombre. A veces solo estamos en función de si me cae o no me cae bien, y a veces no necesitamos ni siquiera que nos caiga. Es que necesitamos aprender a amar para ser forjados. Y básicamente eso está enseñando también aquí el apóstol Pablo. Pero termina diciéndole: regocijaos, regocijaos. En otras palabras, les estaba diciendo que tuvieran una actitud de alegría por la gracia que ellos habían recibido. Por eso les dice también que el Señor guardará. Y tal vez a veces no le hemos prestado atención, pero en ese momento, ¿saben? El apóstol Pablo estaba haciendo referencia a una acción militar. Guardará, cuando se guardaban los castillos, ¿verdad? Eran protegidos. Y él está diciendo: el Señor guardará, como una acción militar de parte del reino, en completa paz nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Pero por qué va a guardar Él como una acción militar? Porque estamos en Él. Estamos incorporados en Dios. Por
Por eso también Dios está en ti. Pero tú también estás en Dios. Nuestra felicidad no depende de los momentos, sino del despertar de la muerte a un propósito eterno, a una voluntad eterna, a una forma que Dios había previsto. Ay, pastor, pero es que usted habla, eso parece imposible. Para nuestra humanidad sí, pero para el poder del Espíritu no, porque según el diseño del Espíritu, este camino es el camino de la vida y de la verdad, del bien y de la misericordia, de la realidad que Dios había guardado para que Jesús manifestara. Vivimos en un tiempo en donde tenemos la bendita gracia y oportunidad de Dios de experimentar la plenitud de la llenura de aquel que lo llena y lo satisface todo. Es tiempo de que avancemos, de que crezcamos, de que abramos nuestros ojos y de que el Espíritu Santo de Dios ilumine nuestros corazones. Amén. ¿Quiénes lo creen conmigo?